Buenas noches, bienvenidos a Casa de la Literatura. El día de hoy tendremos una charla sobre simbolismo y representación del mundo natural en la nueva crónica y buen gobierno, donde participarán el museógrafo Juan Osorio y la bióloga, ecóloga e investigadora Irma Franque. En esta charla se va a abordar sobre el proceso creativo y curatorial de la exposición Animalario, la mirada del jaguar, así como la investigación de Irma Franque en torno a las aves graficadas y descritas por Guamán Poma en el manuscrito. Este tema lo abordó en su ensayo histórico-científico Aves peruanas en los primeros escritos, Felipe Guamán Poma de Ayala, en 1615 a 1936, el cual sirvió de punto de partida para la elaboración de una sección de la muestra. Como sabrán, Animalario es una intervención artística que plantea una reflexión en torno a la mirada de Guamán Poma sobre el mundo animal y que se presenta como una extensión complementaria de la exposición temporal Felipe Guamán Poma de Ayala, Del mundo vuelve el autor. En esta noche tenemos a Irma Franque, PhD en Ecología de la Universidad de Aberdeen, Gran Bretaña, maestría en Ecología de la Universidad de Aberdeen, Gran Bretaña y bióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, al museógrafo Juan Osorio, con una maestría en arte latinoamericano de la Universidad de Cuyo, Argentina. Pintura en la Facultad de Artes de la PUC, estudió dirección cinematográfica y artística en la ICL. A continuación, Irma Franque. Buenas noches con todos. Antes de entrar a los temas que vamos a discutir hoy día, quiero decir unas cuantas palabras relacionadas con el hecho de cómo, siendo bióloga científica dedicada a la ornitología, cómo llegué a estos temas históricos que son un poco alejados de la realidad del día a día del biólogo en general. Y en realidad comencé yo porque encontré que había demasiados temas y conocimientos sobre personas que habían trabajado y habían puesto tanto esfuerzo en dar a conocer lo que tenemos aquí y avanzar estudios que se realizaban en el Perú, tal vez menos complejos que algunos que se realizan en el extranjero, pero igual de valiosos y sobre todo que representan un avance en el Perú. Esos estudios pueden no representar avances afuera o menos avances afuera, pero la única forma de hacer avanzar las cosas acá es avanzando, ¿no? Paso por paso. Entonces comencé a publicar un blog en el cual comencé a publicar qué habían hecho distintas personas y encontré unos vacíos realmente que me dejaron absolutamente aterrorizada de lo poco que conocíamos de nuestro personal, nuestros investigadores en todos los campos. Comencé con eso y entre todas las cosas llegué a los cronistas y uno de ellos, Guamán Poma, ¿no? Que me interesó mucho lo que hacía. Guamán Poma no fue un naturalista típico. No se interesó en dar a conocer qué especies o qué animales exactamente habían aquí en el Perú, pero sí se interesó en hablar más a través de su publicación sobre las relaciones entre los seres humanos y los animales, que es lo que vamos a tratar un poco después. Le dejo la palabra a Juan. Bueno, yo soy Juan Osorio. Estoy trabajando actualmente aquí en casa como museógrafo y bueno, un poco también voy a hacer una especie de introducción hablando de las motivaciones y también de las circunstancias en las que, digamos, me vi, digamos, involucrado o digamos, las circunstancias en las que me llevaron a trabajar aquí en Casa de la Literatura. Hace unos 2 años o 3 me llamaron, 2 años, me llamaron para asistir o, digamos, ser
coautor o codiseñador de la museografía de la exposición que en este momento se está exhibiendo en la sala temporal 1, que está acá arriba, sobre Huamán Poma de Ayala. En el proceso de investigación en paralelo por el grupo de curadores, investigadores, Museografía también comenzó a plantear algunos mecanismos o algunas ideas que complementen el proceso de investigación y de guión curatorial. Y en el camino apareció la propuesta por parte de la dirección de que tanto el museógrafo en ese momento, que era el responsable, que era Mauricio Delgado, y yo planteáramos una especie de propuesta artística en torno a los animales y a la mirada de Huamán Poma sobre ellos. Una propuesta libre, una especie de intervención en el espacio, una instalación. Bueno, estuvimos, proponiendo algunas herramientas artísticas para ello. Poco a poco nos fuimos metiendo en el tema y comenzamos a descubrir una serie, de miradas y de realidades que pasaban desapercibidas en el contexto, del análisis tradicional sobre la crónica, ¿no? Y bueno, yo ya venía trabajando de alguna forma proyectos de arte vinculados al mundo aviar, a las aves de Lima sobre todo. Hice algunas intervenciones en espacios públicos y mi interés sobre la ecología y la naturaleza del espacio que nos toca vivir, ¿no?, que es Lima, fue como que el punto neurálgico capital de mi producción de los últimos años y de alguna manera también respondían a la necesidad de encontrar herramientas identitarias, ¿no?, dentro de lo que es ser habitante de un espacio, ¿no?, conviviendo con su naturaleza. Entonces, en la medida que íbamos, indagando y metiéndonos en la mirada de Huamán Poma sobre el mundo natural, comenzamos a preguntarnos también sobre cómo era el mundo en el siglo XVI, en el siglo que le tocó vivir a Huamán Poma. ¿Cuál era la relación que existía entre la nueva, sociedad, mestiza, en relación a lo heredado, tanto como naturaleza, tanto en la naturaleza como en la cultura, cómo se resignificaba todo ello? Y Huamán Poma nos comenzó a dar una serie de claves, ¿no? Entonces, planteamos inicialmente una especie de instalación sensorial, que, no ofreciera necesariamente un cuerpo crítico, un cuerpo textual, ¿no? Sí. Entonces, estuvimos, concentrados básicamente en la sensorialidad de la sala, en cómo poco a poco esas ideas que fueron, extraídas del texto, vinculadas al valor simbólico del uso del animal o la, homologación del animal con las figuras políticas, con el contexto social, cómo Huamán Poma de alguna manera se nutría de las viejas tradiciones andinas propias de la cultura popular o de los saberes y de las prácticas relacionadas con ese simbolismo, como también la tradición europea relacionada a la iconografía bíblica o a los bestiarios medievales, como todo ese mundo fantástico es de alguna manera introducido en la crónica para representar situaciones políticas específicas, ¿no? Entonces, fue un descubrimiento que se fue dando en la medida que íbamos, avanzando con la propuesta. Se hizo el montaje y nos vimos en la necesidad de
digamos, de fortalecer el montaje con una investigación que fue producto de todas estas primeras impresiones relacionadas más a una experiencia sensorial artística. Todo este proceso fue muy rico porque empezamos a entender no solamente la dimensión del pensamiento de Guamán Poma, la mirada que él tenía sobre el mundo natural, sobre lo que le tocó vivir, y como dice Irma, la relación que había entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Él no solamente se nutre de todas esas tradiciones, digamos, simbólicas, bíblicas, sino también de toda la fauna que, digamos, le toca, digamos, vivir, pero la fauna con la que le toca vivir en esos años, tanto la fauna nativa como la también, digamos, incorporada por la conquista. Todo este, digamos, desarrollo gráfico tiene una característica cromática del uso del color que, digamos, de alguna manera traduce esa dimensión simbólica y mágica, pero también una dimensión vinculada al oscurantismo o a ese mundo, digamos, digamos, velado de las supersticiones y de todo este, digamos, universo fantástico lleno de simbolismo y de, qué sé yo, de fantasía. Entonces la propuesta, digamos, cromática de plantear una sala oscura, digamos, nos lleva justamente a esta paleta. Ahora, hay un elemento contrastante en todo esto que son los perros, ¿no? Porque Guamán Poma, durante todos los años que viajó por los Andes, estuvo acompañado de perros. Y eso está graficado en las quilcas, ¿no? Digamos, que componen la crónica. Y tenía una relación muy singular con los perros. Entonces decidimos de alguna manera graficarlos de color blanco, justamente para contrastarlo con este mundo oscuro, digamos, lleno de temores y lleno de símbolos, y de alguna forma colocarlos como los guardianes, ¿no? Como los cuidadores, los celadores, ¿no? de ese viaje que le tocó hacer durante todos esos años. Entonces, como les digo, toda esta experiencia nos lleva, digamos, a encontrar a un Guamán Poma no preocupado necesariamente con la descripción naturalista del mundo, porque definitivamente no era su tiempo y tampoco no era su función, ni él, digamos, graficaba lo que veía con las herramientas que tenía, ¿no? Entonces eso de alguna manera también genera como una especie de narrativa visual, un estilo que es libre, es lúdico y expresivo a la vez. Entonces, estos perros que digamos, menciona Guamán Poma, o que grafica Guamán Poma, porque no los describe, porque en esa época no había, digamos, ese conocimiento, han sido de alguna manera como que identificados en este tiempo, ¿no? Hay un investigador, Enrique Angulo, que ha trabajado el tema de los perros en el mundo prehispánico, ¿no? Y reconoce básicamente 5 especies, pero digamos que Guamán Poma digamos, retrata 3 especies de perros peruanos, ¿no? El perro pastor de Chiribaya, que es digamos que se desarrolla a lo largo de la costa y que básicamente se le atribuye el nombre porque se le encuentra en una región de Moquegua, que es Chiribaya, ¿no? Y el perro de los Andes, ¿no? Entonces, estos 2 perros, por ejemplo, que son, digamos, reconocidos con nombre propio, ¿no? como Amigo y Lautaro, que hacen parte de una de las quilcas más importantes de la crónica,
es justamente esa quilca, son, digamos, perros de los Andes, ¿no? Por las características morfológicas. Y el pastor de Chiribaya, que vendría a ser el que está parado, que es un perro peludo, muy parecido al Golden Retriever, digamos, si se tuviese que establecer algún tipo de comparación. Y bueno, por último, el perro peruano, ¿no? El viringo, ¿no? O el perro pelado, ¿no? El perro calato, como le dicen, o el perro chino, sí. Pero claro, estas dos especies, tanto el perro de los Andes como el pastor andino, que es el Chiribaya, se han ido, digamos, mezclando, se ha perdido, digamos, o sea, no sé, hay, digamos, la apuesta de recuperar esa raza, ¿no? Así como se recuperó la raza del perro peruano también. Entonces, todo esto, como les digo, está, digamos, contenido en la crónica. O sea, hay una serie digamos, de elementos históricos y descriptivos, gráficos, que nos comenzaron a, digamos, a abrir preguntas, ¿no? Sobre qué imaginamos o qué somos, ¿no? Desde el lugar del arte, ¿no? Cómo nos miramos y cómo miramos la historia, cómo miramos la naturaleza, cómo miramos el Ande, cómo miramos el Perú. Entonces, son preguntas que iban apareciendo en el proceso de trabajo de esta instalación, o digamos, de esta pequeña muestra. En el caso, por ejemplo, de esta quilca, que es una quilca que nos digamos, descubrió también un pasaje de la historia que no conocíamos, ¿no? Y que tiene que ver con digamos, la presencia del sexto capitán Otorongo Achachi Apo Capac Inca, que fue un general, un capitán hijo de Inca Roca, que conquistó el Antisuyo, ¿no? Que es la selva alta, ¿no? Y que en ese proceso se convierte en Otorongo, en una transformación, ¿no? Mágica, digamos. Y él, tanto como su hijo, durante varias, digamos, décadas, logran conquistar la selva. Entonces, este personaje, el Achachi, que es el Otorongo capitán, es incorporado después al escudo inca, como un personaje, digamos, fundamental, clave para entender todo el proceso, digamos, de simbolismo y de representación de ciertos valores y, digamos, estructuras dentro del pensamiento andino, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Cuenta Guamán Poma que capitán, junto con su hijo, traen la hoja de la coca de la montaña, o sea, de la selva, al Cusco, al Ande. Claro, hace parte digamos, de la narrativa de este relato, porque ya después se ha comprobado de que la hoja de la coca se consumía antes, ¿no? O sea, es anterior al proceso inca. Pero, digamos, son como momentos en el relato que nos abren puertas, ¿no? Cómo Guamán Poma entendía y veía la necesidad de graficar y de representar al mundo natural dentro de esta cosmovisión o este mundo simbólico y mágico. Bueno, y también digamos que digamos un poco lo que se desprende de este relato es que un hecho mágico, como es la transformación de este capitán inca en un otorongo, tiene un desenlace también mágico, que es la incorporación de la hoja de la coca, que termina siendo una planta sagrada también, ¿no? Entonces, estamos en una especie de bucle mágico y simbólico, ¿no? de elementos vinculados a la naturaleza, ¿no? Y a la importancia dentro de esa cosmovisión. Bueno, y acá en el escudo de armas, que no se ve muy claro, bueno, también está mencionado, está justamente incluido este Achachi, el otorongo, con un árbol de chonta, un colibrí al lado izquierdo, abajo 2 serpientes y una mascaipacha a la izquierda, ¿no?
que entonces son elementos, digamos, y atributos del poder del incario, ¿no? Dentro de la visión de Guamán Poma. Un poco siguiendo en esa ruta, en esta quilca, Guamán Poma describe y hace una analogía entre los animales, tanto, digamos, contemporáneos, ¿no? como son los descritos allí, que es un león, un tigre, un zorro, un gato, un ratón, y una sierpe, que es un animal mitológico, ¿no? Y compara a cada uno con una, digamos, figura política española, vinculándolas a la opresión y al castigo, ¿no? Y al maltrato. En la lámina denominada Pobre de los indios, de 6 animales que comen, que temen, Guamán Poma representa una alegoría de la angustiante situación que vivían los pobladores a expensas de los despiadados funcionarios españoles, aquí representados por animales. El corregidor representado por la sierpe, que es una serpiente alada con 4 patas. Junto al grifo, criatura híbrida, mitad león y mitad águila. Habitaba del basilisco, reptil que tocado de una cresta era capaz de matar con su mirada fiera y venenosa, y la mantícora, una criatura similar a un león que Plinio ya cita en su historia natural y cuya cola poseía largos pelos punzantes como puntas de flecha. Los dragones se tomaban como símbolo de mal y de Satán, quien bajo su forma de sierpe consiguió que el ser humano fuera expulsado del paraíso. Entonces, todas esas, digamos, características de estos seres mitológicos, ¿no? Encarnados en la sierpe, Guamán Poma las conocía muy bien. O sea, él probablemente durante su proceso de aprendizaje, junto a Murúa o algunos, digamos, personajes estudiosos de la época, llega a tener el conocimiento de estos seres, ¿no? Y los grafica perfectamente. Por ejemplo, en este caso vemos una sierpe representada en el medioevo, o probablemente, sí, debe ser una miniatura medieval que tiene las mismas características, ¿no? El felino, el tigre, representa al español del Tambo. El español del Tambo era un personaje, digamos, cuestionable y cuestionado porque durante, digamos, la época prehispánica, digamos, el imperio estaba basado en una rigurosa y sólida estructura de intercambio y de caminos. Y en esos caminos estaban los tambos, ¿no? que en la geografía andina eran fundamentales para la subsistencia y para el control político. Entonces, se dice que durante la resistencia inca se usó mucho los tambos porque eran puntos estratégicos. Al darse cuenta de ello, los españoles los destruyen. Y hace parte, digamos, de la campaña, digamos, de toma del poder y del control geográfico. Poco tiempo después, al darse cuenta de la importancia de los tambos, los reconstruyen y se los entregan a los españoles, quienes hicieron un uso desmedido del poder, en fin, y eran personajes verdaderamente temidos, ¿no? Los capitanes o los españoles del Tambo. Y acá lo menciona Guamán Poma vinculándolo a la figura del tigre. El león representa al encomendero, la zorra a los sacerdotes, el gato al escribano y el ratón al cacique principal. Ricardo Palma hace también referencia en sus tradiciones peruanas a la relación entre el gato y el escribano, con la siguiente rima: un escribano y un gato en un pozo se cayeron, como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. Resalta también esta comparación las largas uñas que en el caso del escribano hacen alusión a las malas artes de su oficio. La conexión entre el gato y el escribano también la hace 3 siglos atrás de Guamán Poma. Tanto en esta quilca,
como en una descripción que hace sobre un curaca llamado Juan Capcha, que describe como gran borracho, fingidor, mentiroso, enemigo de los cristianos, amigo de otros borrachos y ladrones. También lo llama de hechicero e idólatra, y constantemente habla con el demonio y dice que es su natural. Además, lo dibujó con barbas de cabrón y cara de gato. Entonces ahí hay una relación clara entre la figura del gato, pues, y el escribano, ¿no? Y sus malas artes. Entonces eso también, claro, nos hace pensar, pues, en el valor y en el sentido que tenían estas metáforas, ¿no? Vinculadas evidentemente al mundo natural, a los animales y a su representación, en este caso gráfica. Igualmente en la quilca denominada Justicia, Temor y Castigo, Huamán Poma ilustra simbólicamente el orden y la justicia prehispánicos, asociándolas con la Inquisición. Esta imagen representa una cárcel inca como símbolo de la justicia y el castigo. El título Sancay, que quiere decir cárcel perpetua, está acompañada de un texto que vincula al castigo y a la justicia con la Santa Inquisición. Esta imagen representa el peor de los castigos incas, una cárcel subterránea con serpientes, culebras ponzoñosas, leones y tigres, osos, zorros, perros, gatos de monte, buitres, águilas, lechuzas, sapos y lagartos. Entonces, volvemos un poco a la idea digamos, del manejo simbólico, ¿no? de los animales, y cómo él actualiza esta, digamos, vieja tradición inca y la fusiona con los castigos que los españoles también imponían a través de la Inquisición. Esa quilca es como una especie de imagen sincrética, que también de alguna manera nos descubre un mundo, ¿no? lleno de sentido y también de preguntas. Por eso es que a la hora digamos, de plantear esta composición en la sala, descomponemos todos estos animales y armamos como una especie de mundo, un animalario simbólico y feroz. En esta quilca, que se denomina abusiones, agüeros, atitapia, acuaraki, mal agüeros, infortunios, aparecen rodeando a un hombre perteneciente a la nobleza incaica, animales y textos aclaratorios. Los animales son 5 aves que llevan escritos sus nombres: la lechuza, el búho, un pequeño pájaro, un zorro, una serpiente y una mariposa o taparaco, cuya aparición es considerada hasta hoy presagio de muerte. También una avispa ninanina gigante y negra portando una larva, quizás una araña, señal que la esposa va a morir, y otro zorro volviendo la cabeza hacia atrás, mordiéndose la cola como señal de su relación con el demonio. Huamán Poma las define como especies agoreras, demostrando así que la religiosidad indígena también estaba llena de temores y supersticiones. También relata una serie de prácticas en torno a las supersticiones y ritos practicados por la población indígena, señalándolas de hechicería y justificando de alguna manera la represión y el castigo por parte del extirpador de idolatrías Cristóbal de Albornoz. Claro, eso también de alguna manera revela la afiliación que tiene con la tradición, digamos, bíblica, ¿no? Con la tradición judeocristiana, ¿no? Y su profunda, digamos, devoción al rito católico. Que también de alguna manera justifica la incorporación de imágenes bíblicas en algunos momentos de la quilca, ¿no? Imágenes vinculados al imaginario, digamos, de los relatos, sobre todo del Antiguo Testamento. En el caso de esta quilca, que es una lámina, digamos, denominada Confederación Ciudad del Infierno, el castigo de los pecadores soberbiosos, se muestra al demonio, que es el príncipe de las tinieblas, devorando a los condenados. El demonio asume la forma de un animal con cuernos, garras y cola, representación fiel a la tradición católica del medioevo. En las fauces de la bestia, los con colmillos afilados, se muestra una jerarquización de las clases y razas durante la conquista.
En primer plano, el conquistador blanco y barbado. En segundo plano, un esclavo africano junto a un grupo de indígenas. Es una figura muy potente que de alguna manera él también la extrae de la vieja tradición medieval. Entonces es una digamos, forma icónica, digamos, de la representación del diablo devorador, ¿no? Pero con claros atributos animales, ¿no? Que son los atributos que le otorga digamos, el medioevo al demonio, ¿no? Y bueno, el tema de las aves, que es un tema que a mí particularmente me toca por mi trabajo durante algunos años sobre ellas, sobre todo las aves de Lima. Es un trabajo que fue felizmente sostenido por la gran investigación de Irma en nuestra búsqueda de información y de llegar, digamos, a un sustento histórico y científico. Encontramos el ensayo de Irma sobre las aves en la Nueva Crónica. Y realmente para nosotros fue una revelación gratísima encontrar la mirada de un científico que, como ella sostuvo hace un rato, encargado generalmente de temas puntuales, ¿no? Vinculados a sus prácticas académicas o de investigación. Encontramos un ensayo sólido, contextual, histórico, que daba cuenta de todo digamos, una visión y a la vez un trabajo casi quirúrgico de descripción y de homologación de las aves descritas en la crónica con las aves que habitan el Perú actualmente, ¿no? Entonces, como ya yo había venido trabajando con aves y con el viento, decidimos hacer esa pequeña intervención que está en ingreso del hall, que da pie al ingreso a la pequeña sala de animalario, y fue a través de las aves descritas en el ensayo de Irma, que en la mayoría de los casos están, digamos, colocadas en una posición de vuelo, pero en 3/4, o sea, no son aves con las alas expandidas, no son aves, digamos, que simulen el vuelo directamente, algunas sí, pero siempre de 3/4. Entonces, lo que hicimos fue una licencia artística que fue redibujar las aves a partir de los atributos encontrados en los dibujos de Guamán Poma, comparándolas con las aves, las fotografías de las aves, digamos, en vuelo natural, y de ahí la reconstrucción de la anatomía a partir de los cánones y de las formas que Guamán Poma usaba con la pluma y la tinta. Entonces se desarrollan estas aves inicialmente en blanco y negro, con tinta china y con una pluma no de ganso, sino de águila arpía, porque tengo un conocido que tiene un refugio de aves y digamos, las cuida y las trata, sobre todo las aves que son, digamos, producto de la caza y de la deforestación. Él las mantiene, las cuida en convenio con el Estado. Entonces, como las aves mudan, las plumas pues son quemadas, ¿no? Y le pedí que me diera plumas de su albergue. Claro, también con la idea de pensar en un Guamán Poma caminando por los Andes 30 años o 20 años y sin pluma de ganso que reponer, porque en medio de todo eso no había plumas. Entonces pensaba en plumas de cóndor o plumas ¿cómo se llama?, de águila arpía, y bueno, con ellas hicimos las pruebas y hicimos los dibujos. Y esos dibujos fueron después impresos y construidos en un movimiento, digamos, de vuelo, que simulan el ingreso de una parvada de aves hacia la sala de animalario, ¿no? Es un poco lo que está mostrado ahorita en el ingreso de la sala. Y bueno, como les digo, esta experiencia
nos lleva a reencontrarnos de alguna manera con la mirada del hombre del siglo XVI. Claro, salvando todas las distancias y todos los años de diferencia, nos conecta con una sensibilidad. Y creo que eso es finalmente la gran motivación de esta propuesta, como les digo, artística y casi lúdica. Nada, yo quiero agradecer nuevamente a la presencia de Irma. Y bueno, ahora que termino hablando un poco de la experiencia de las aves, le doy paso a que nos hable sobre su trabajo de investigación. Gracias. Ya. Vamos entonces a revisar Juan nos ha hecho una presentación y un análisis de la fauna en general que presenta Huamampoma de Ayala. Por mi parte, yo lo que hice es concentrarme en las aves que presenta Huamampoma de Ayala. Con relación a un par de otros cronistas en los que he trabajado estos datos, generalmente lo que más me ha orientado es ver qué especies de aves intentan ser representadas. En el caso de Huamampoma de Ayala eso no era posible hacer, pero lo que sí presenta él y que era muy interesante analizar era el rol que juegan las aves en la vida diaria, en las actividades de la población en general en la época de Huamampoma de Ayala, ¿no? Que ese es más o menos lo que he considerado. Tenemos aquí los dos propósitos que tiene ese trabajo de Huamampoma. Uno, mostrarnos lo que tratar de entender y representar la sociedad de su tiempo, y el otro un aspecto crítico, ¿no? Por lo menos las aves, si bien las aves son empleadas por Huamampoma principalmente para mostrar las relaciones de las personas con su ambiente en esa época, no tanto como crítica a la sociedad, lo que sí ocurre con otros grupos de animales, como nos ha indicado Juan. No, un poquito que no. En la presentación de la fauna en general, lo que Huamampoma intenta es mostrarnos la biodiversidad de su época, las costumbres que están más estrechamente relacionadas con animales y plantas, ¿no? En lo que se refiere a aves, vamos a ver ahora, y las interacciones de los pobladores con todos estos elementos. Ahora, ¿cómo presenta Huamampoma las aves? Su presentación de las aves es muy sencilla. Realmente no puede haber ningún intento de tratar de identificar especies o qué aves nos representó. Solo podemos analizarlo considerando grandes grupos de aves, ¿no? Tenemos aquí, les he puesto algunos dibujos en la parte superior que forman parte de los distintos dibujos que él hace. Son todas representaciones muy sencillas. En unos pocos casos se pueden identificar los grupos. Un caso especial es el que ven ustedes en arriba, esta ave posada, que está posada en la parte alta de una montaña. Podría tratarse de un cóndor, por la forma del cuerpo, la cola y la posición de la cabeza, pero realmente no se puede asegurar absolutamente nada, ¿no? Pertenece a un dibujo que vamos a ver posteriormente. Pero algunos grupos sí se pueden, digamos, reconocer a nivel de grupo. Por ejemplo, los loros. Los loros son representados con el pico grueso, curvo, característico de los loros. Ahora, entre los loros de esa familia, los citácidos,
hay dos grupos que se pueden identificar, los loros y los papagayos o los guacamayos, ¿no? Y que tienen las colas muy largas. Y justamente esa diferencia la podemos encontrar en algunas representaciones. Tienen ustedes en la izquierda y del centro son dos loros, y a la derecha tienen ustedes la representación de un guacamayo o papagayo. Y en la época de Guamán Poma y en casi todos los cronistas diferenciaban papagayos como loros y guacamayos como los guacamayos que conocemos ahora. Actualmente hablamos de loros y pericos y de papagayos o guacamayos, ¿no? Pero en esa época, en esos textos, se va a encontrar como papagayos los loros. Luego, en la parte de abajo tenemos la representación de búhos. Lo que caracteriza a los dibujos de búhos es el disco facial. No todos los búhos tienen exactamente un disco facial tan marcado, pero en general tienen esta cabeza bien redonda, esta cara bien redonda, ¿no? Y eso lo ha marcado muy bien en Guamán Poma, tanto en las aves, búhos pequeños como en los búhos grandes. Vamos a ver en algunos dibujos que eso destaca. Y además les agrega una característica de no todas las especies, pero una buena cantidad de búhos, que son estos mechones de plumas que parecen orejitas, ¿no? Luego, otro grupo que se puede identificar en algunos casos son aves rapaces. Y destacan porque tienen los picos gruesos y las patas gruesas. Ahora, hay casos curiosos, como el dibujo de la extrema derecha, en el cual es una situación de cetrería, o sea, caza usando halcones, pero el halcón que supuestamente tendría en la mano ese cetrero con un guante y la ave parada encima, que la cetrería se practica actualmente todavía, ¿no? Es un deporte bastante apreciado por algunos. Sin embargo, esta ave no es representada como una rapaz, no tiene las características de pico fuerte y el cuerpo de una rapaz, podría ser cualquier ave, ¿no? O sea, no hay una representación clara de qué grupos de aves son. Y lo que sí llama la atención, tal vez la conocía mejor él, es la representación de gallos y gallinas. En varios casos representa estas aves de corral y son claramente reconocidas por las características de los gallos con su cresta y todas las características de los gallos actuales, y también las gallinas. Ahora, esos son los grupos que se pueden reconocer, ¿no? Pero, ¿qué relación hay entre las aves y las actividades de la época, ¿no? En el desarrollo social de la época? Uno de los primeros que llama la atención es en las actividades de los niños. Están muy ligadas a las aves. Los niños de 12 años tenían como tarea, tenían la obligación de dedicarse a la caza de las aves de tamaño mediano, ¿no? Las guayatas, las gaviotas andinas, patos, liqueliques, son todas aves de tamaño mediano de la sierra, ¿no? Eso debían cazar ellos. ¿Para qué cazarlas? Para hacer charqui, para guardar carne, y también plumas, cierta cantidad de plumas las obtenían de estas aves. Estos eran los varoncitos. Las niñas de esa edad tenían principalmente tareas de servicio a la familia, a los grupos familiares, y estaban encargadas de cuidar el ganado. Eso lo representa Guamán Poma muy bien en esas dos imágenes, ¿no? A la izquierda se ve a un varoncito de esa edad cazando aves. Usaban lazos, ligas y estas redes que se muestran, ¿no? Él tiene un puñado de aves que ha cazado en la mano. Las niñas no cazaban, solamente cuidaban el ganado, y probablemente eso daba, probablemente los varoncitos andaban en grupo con ellas, y ellas quedaban a cargo del cuidado mientras los varoncitos iban a cazar. Ese es un sistema que todavía se mantiene en cierta manera en
la sierra, en las partes alejadas de las ciudades, ¿no? Donde los niños salen a pastorear. Pero ahora no tienen la obligación de cazar aves ni hacer charque, es solamente el pastoreo el que tienen, ¿no? En niños más pequeños, los varoncitos de 9 años, también tenían la obligación de cazar, pero ellos eran encargados de cazar aves más pequeñas, ¿no? Picaflores, jilgueros, chaina le decían al jilguero, todas las avecitas pequeñas que en general son más coloridas. Ellos las cazaban y guardaban las plumas de ellas. De algunas de ellas, especialmente las palomas, también guardaban carne, charqui, ¿no? Pero las aves tan pequeñitas no producían mayor cantidad de carne para guardar. Las niñas, en cambio, de esa edad, estaban alejadas de ese tipo de actividades. ¿Qué hacían? Recogían flores. Recogían flores para usarlas como pigmento para los tejidos, ¿no? Ahí se representa claramente en las dos imágenes. A la izquierda, un varoncito, un niño de 9 años, cazando aves, ha cazado una y está con el lazo cazando a la segunda, y la niña con las flores. Una de las actividades importantes en esa época era que existiera un cazador, que todos se dedicaran a la caza. No era una tarea especialmente importante, o valorada, diría yo, por las frases que nos da Guamán Poma. Él nos dice: el indio cazador y pajarero, un oficio que aleja a los hombres del vicio. Todos los hombres debían saber cazar y ser cazadores. Cazaban aves como las que se muestra en la imagen. Ese en realidad es un cazador cetrero. Tiene en la mano un halcón con el cual va a realizar la cacería. O sea, no era una cacería tan directa, ¿no? Empleaban animales para cazar, empleaban halcones y también empleaban perros perdigueros, ¿no? Aquí se le ve a Guamán Poma con los perros que lo siguen, como ya nos había hablado Juan, de la relación estrecha que había con los perros. O sea, un milano para cumplir mi tasa. Aparentemente esta frase nos dice que tenían cierta obligación de cazar una cierta cantidad, ¿no? Probablemente para producir las dos cosas, carne y plumas, ¿no? Pero además debían cazar otra serie de animales, según lo que nos dice Guamán Poma: venados, vicuñas, guanacos, carneros de monte, que eran las llamas, ¿no? Y tenían también que incluso conseguir pescados, camarones, chiche, que eran los pescaditos pequeñitos, ¿no? Todo eso debían y lo importante era que fueran cazadores, porque así se alejaban del vicio. Con la agricultura hay una relación muy especial. Nos da 13 cuadros relacionados con la agricultura. En el primero, Guamán Poma nos muestra a un espantador de aves. No es lo mismo que el cazador que les había mencionado. El cazador cazaba a los animales con los usos que podía tener. Los espantadores de aves, que eran también indispensables en la sociedad de esa época, eran los que alejaban a las aves de los cultivos, ¿no? Y eso nos presenta él una lámina especial para el espantador de aves, y después en las representaciones de las actividades de los meses de la agricultura también están incluidos los espantadores. Y fíjense ustedes, en casi todas las imágenes, son pocas las imágenes en las cuales no nos presenta avecitas para componer el paisaje, para completar la imagen, ¿no? Han estado viendo ustedes, voy a hacerles notar como se ve lo que sigue. Aquí tienen ustedes las 3 imágenes que representan los meses de
enero, febrero y marzo. En esos 3 meses, él hace hincapié en estos espantadores de pájaros, en los meses que son más importantes. Y él nos dice que los meses más importantes son febrero, cuando las mazorcas de maíz están creciendo, marzo, que es el mes de maduración del maíz, y octubre, durante la siembra del maíz. Son los 3 meses más complicados. Regresando aquí. Sin embargo, fíjense, estas representaciones todas tienen avecitas. Y en los meses cuando ya está crecido el maíz, nos presenta no solamente los animales que roban el maíz, que entran de los cuales tienen que cuidarse. Nos habla de los espantadores de pájaros, pero también los ojeadores que cuidan en la noche de diversos animales, incluidos al ser humano. Aquí no, es en el siguiente, en este creo que es. No. Sí, en mayo nos presenta a en abril, que nos presenta a un ladrón de maíz con su llama, ¿no? Que esos son los que también tenían que ser arrojados de los cultivos, ¿no? Son toda la problemática que hay con todos los animales para la vida diaria y para el sostenimiento de todas las poblaciones, ¿no? Y fíjense ustedes, siempre en la parte de atrás, volando por el cielo, unos cuantos pajaritos para completar la imagen. Luego aquí tenemos julio, agosto y septiembre. Son los meses de la cosecha, donde no hay mayores problemas y no hay espantadores de aves, ni se necesitan, ¿no? Lo que necesita es cuidar la cosecha, guardarla bien. Agosto es la única imagen de este grupo en la cual no hay ni una sola ave, ¿no? Son épocas en las que no se requieren. Luego tenemos estos octubre, noviembre y diciembre, que son nuevamente meses complicados porque recién es la siembra y las aves se acercan a comer el maíz que está en el suelo, ¿no? Y están todo bastante completo. Siempre fíjense esas avecitas en el cielo completando la imagen. Luego tenemos algunas imágenes de las cuales ya Juan les ha hablado, ¿no? Estas creencias, malos agüeros, infortunios. Tenemos a la izquierda la mariposa, ¿no? La avispa, la ninanina, que es esta avispa grande, negra, que pone sus huevos en las tarántulas, ¿sí? Y mata la larva es la que mata a la tarántula, ¿no? El zorro y la serpiente, que son eso. Y hacia la derecha, en el árbol, tenemos a estos búhos posados, estas aves posadas, ¿no? 4 de ellas son búhos, ¿no? Hay uno que aparentemente no sería un búho, ¿no? Y todos se reconocen básicamente porque tienen este disco facial y las orejitas, ¿no? Y estos castigos en esta imagen que también hemos visto con Juan y se ha discutido, en la cual de aves, tenemos 2 principalmente, un buitre y una rapaz, ¿no? El buitre está encima de la cabeza y tenemos un águila que se ve solamente la cabeza a la izquierda, encima del tronco, que es lo que tenemos ahí, ¿no? Que son son las aves más feroces, las que pueden causar más daño en un castigo. Luego tenemos otros aspectos con las aves, ¿no? Y hay varias imágenes que presentan la crianza de aves y otros animales, porque en este caso vemos ahí a un monito, ¿no? Un monito, un loro. Vamos a regresarlo para mostrarles. Y tenemos ahí a las collas que están
sosteniendo aves que crían en sus manos, ¿no? Son sobre todo las collas, son las únicas que son representadas con aves que están criando. Después, en las imágenes de la selva alta, en varias imágenes que hay, y textos, se habla mucho de los animales que hay en esa zona de la selva alta, el antisuyo, ¿no? Y aquí en esta representación vemos a un loro al lado derecho y a un mono, ¿no? Aparentemente ambos son animales domésticos. Acá quería mostrarles algunas representaciones que me llamaron a mí mucho la atención. Tenemos a Adán y Eva representados en la imagen de la izquierda, en el cual Eva está con 2 niños, ¿no? Y las aves que son representadas ahí son un gallo y una gallina. No encaja en la imagen, pero está domesticado, son animales tranquilos. Tal vez eso es lo que le llamó la atención a Guamán Poma, ¿no? En la de la derecha tenemos a 2 hortelanos, una pareja de hortelanos, y también con el gallo y la gallina. Como les digo, les decía, gallos y gallinas se reconocen con mucha facilidad, solo que están dibujados con más precisión. Luego aquí tenemos otra imagen insertada de las creencias cristianas, ¿no? Con los eventos bíblicos de Noé. Y aquí tenemos a todos estos animales en el arca de Noé, ¿no? Es parte también de eso. Luego tenemos acá en los escudos y en los nombres que derivan de los animales. La imagen de la izquierda es la carátula de su trabajo, ¿no? Y en el escudo tiene un águila o un halcón, es el guamán, y un puma, que le dicen poma. Y de ahí derivan los apellidos Guamán y Poma. En la imagen del centro, la explicación de Guamán Poma es que en esos enfrentamientos muy feroces entre 2 grupos de guerreros, eran tan aguerridos ellos que se transformaban en animales muy feroces. Y luego eran llamados según esos animales, y de ahí derivaban sus apellidos. Lo mismo es el nombre de Otorongo Achache, ¿no? También era este capitán. Estos nombres que han quedado hasta la actualidad, ¿no? Incluso había Condori, que es derivado del cóndor, hay Poma, Guamán, con todos apellidos bastante comunes, ¿no? Sobre eso destaca también Guamán Poma. Y acá tenemos estas otras armas, que también ya nos hablaba un poco Juan al respecto. En la de la izquierda, ahí tenemos la representación, por el aspecto de la presentación parecería un ave bastante fuerte. Y las patas fuertes, los picos muy fuertes, podría ser de repente un guamán, ¿no? O sea, un halcón. Sin embargo, el texto se refiere a un picaflor de oro. O sea, y la verdad que no tiene absolutamente nada de picaflor, ¿no? Ustedes conocen a los picaflores, son muy delicados. Esto más bien parece podría ser un halcón, ¿no? Un halcón un poco sencillo, pero un halcón. Al lado del halcón tenemos este otorongo, ¿no? Como ya lo mencionó él, y luego, ¿cómo se llaman? Las 2 serpientes. Y a la derecha también le llamaban la porra, que también está relacionada con halcones, ¿no? Guamán, algo así, ya no recuerdo bien el nombre, ¿no? Pero todos los jefes tenían nombres relacionados con animales fuertes, agresivos. Luego tenemos acá el uso de plumas. Uno de los usos más importantes de las plumas eran los quitasoles.
¿no? En sus representaciones hay una enorme cantidad de dibujos que muestran quitasoles de distinto tamaño, de distintas formas, incluso varían un poco. Plumas a veces más anchas, más largas, más de distinto tipo. Y plumas pequeñas no podían ser, ¿no? También, pero menciona que las plumas pequeñas eran usadas para los chumpis, por ejemplo, de estos cinturones. Y aquí tenemos otro uso de las plumas. En estas dos láminas, Guamán Poma nos presenta el uso de plumas para escribir, ¿no? Ahí estas deben ser plumas de gansos o de cóndores, de aves grandes. Y finalmente quiero mostrarle en algunas láminas las presentaciones de distintas ciudades, que son láminas muy bonitas y en las cuales las aves forman una parte muy especial, me parece a mí personalmente. A la izquierda tenemos la villa de Conchucos, que es una zona de minas de plata, y fíjense ustedes con todo el detalle con que son representadas las construcciones y las avecitas volando, siempre avecitas volando. Al centro tenemos la ciudad de Huánuco, muy con mucho detalle en la ciudad, ¿no? Muy elaborada todos los edificios de la ciudad. Y fíjense ustedes la vegetación. Y a la izquierda pueden ver ustedes que hay un nido de ave, un nido bastante grande que tiene una avecita encima. Y un poco más pegada a la izquierda, casi al extremo, hay un pequeñito búho que justamente muestra su disco facial y sus orejitas, ¿no? Se le reconoce ahí. Sus dibujos son a nivel de mucho detalle. Luego, hacia la derecha tenemos la villa de Cañete, que es una villa de pesqueros. Fíjense ustedes qué interesante todos los botecitos que representa de pescadores, ¿no? Y arriba las aves, que deben ser aves marinas, pero no se distinguen en la forma. Hay una ahí que está como posándose en el mar, que podría ser una ave marina, pero realmente no se puede decir qué cosa es, ¿no? Acá tenemos qué pena que no sale chueco. Tenemos en la villa de Pisco, ¿hay forma de acomodarlo? Hay forma de, no, la anterior, regresando, esa, sí, perfecto. Eso tenemos ahí la villa de Pisco, nuevamente con todos los barquitos, como se va, porque es una zona costera, ¿no? Y en el mismo caso anterior, algunas aves que están volando en la parte de atrás del mar. Luego tenemos, la otra es la Villa Esaña, en que en esa lámina, donde se ven ustedes en el cerro, en la parte del cerro a la derecha arriba, ven ustedes una avecita posada en el cerro. Esa es la figurita del cóndor que les mostré al principio. Parecería un cóndor cuando uno la agranda, pero no se puede decir mucho, ¿no? Y es más pequeña porque la ciudad era más pequeña. Y en la derecha tenemos la ciudad de Nazca, la villa de Nazca. Fíjense, estamos en los años 1600, más o menos, 1615 es esto, ¿no? Y ya era la villa de la ciudad del vino, ¿no? Con sus buenas uvas ahí creciendo en Nazca. Y también pajaritos ahí parados en el árbol. Y esto son dos láminas que a mí me llamaron muchísimo la atención. A la izquierda tenemos la ciudad de Arequipa. Evidentemente la representación es porque está cubierta de ceniza. Y yo no he leído que Guamán Poma haya estado en Arequipa en algún momento de su vida. Pero en 1577, durante su vida, hubo una explosión grande, una erupción grande del Misti. Debe referirse a eso, ¿no? No hay en el texto nada que lo diga, pero debe referirse a eso.
y tal vez le contaron a él, algo así, ¿no? Pero es una lámina muy interesante. Y a la derecha tenemos la villa de Misque en Bolivia, es una zona de ceja de selva, en que la representación es el hábitat, el ambiente es totalmente distinto a los de la sierra peruana, ¿no? Tenemos estos árboles grandes con aves bastante grandes encima, ¿no? Que podrían ser loros o guacamayos por las colas largas, ¿no? Que son muy bonitas. Esto es lo que quería hablarles y mostrarles sobre la revisión que he hecho de las avecitas que se ven en los trabajos de Guamán Poma. Gracias. Sí. Bueno. Gracias. De repente podemos pasar algunas preguntas, algún comentario que tengan, por favor. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo su trabajo de investigación. Me ha sorprendido realmente porque también soy aficionado a Guamán Poma de Ayala. Vivo muchos años en Francia y hago exposiciones sobre Guamán Poma de Ayala y ahora me va a permitir robarle un poquito su trabajo muy interesante y muchas gracias. Muchas gracias. Nada más quería decir eso. Sí, quería saber qué libros tenía a la mano Guamán Poma de Ayala para referenciarse al ver el estilo gráfico que él utilizaba. Y bonita presentación, gracias. ¿Y dónde puedo conseguir plumas de ganso? El tema de las plumas de ganso es un tema polémico, porque acá no se crían gansos del tipo que se necesitan para esta práctica. Conversando con Juan Luis Gargurevich, que es un diseñador, calígrafo y promotor del uso de estos instrumentos, él nos asesoró justamente en el proceso de investigación de la muestra que actualmente se expone en la sala de arriba, en la del Mundo Vuelve el Autor. Hay una zona justamente donde él presenta un video justamente hablando del uso de las plumas. Y yo conversando con él, bueno, claro, llegamos a la conclusión pues que era casi imposible conseguirlas ahora en Lima. Por eso es que cuando yo hice este acopio de plumas, él se puso feliz porque encontró características similares por el espesor, el grosor, la envergadura de la pluma y el tipo digamos, de forma ovoidal que se necesita para su uso. No tanto la pluma redonda, sino la que tiene el cañón ovoide, o sea que tiene una forma aplanada, digamos. En fin, como te digo, es un poco difícil. Sí hay un mercado, hay todo un mundo, digamos, girando en torno a eso y moviéndose y practicándose. Basta con entrar a buscar algunos sitios y encuentras la información. Yo no te la puedo dar de primera mano, pero de repente en los próximos días te hace una vuelta, hacemos la consulta con Juan Luis y él nos puede dar información. Él tiene un taller, es más, de caligrafía. Entonces sería interesante, si te interesa el tema, digamos, vincularte a su taller. Ahora, respecto a las fuentes, yo, digamos, en el afán de encontrar un estilo y encontrar, digamos, las herramientas, encontré sí algunos referentes, pero más que referentes, digamos, académicos o de algún tipo de escuela de dibujo, encontré algunos referentes, digamos, compositivos en la gráfica contrarreformista española. Algunas cosas, digamos, un modelo, digamos, de representación donde se incluía el texto, ¿no? La viñeta y el texto como parte, digamos, del proceso de comunicación, sobre todo político y religioso, ¿no? No pude rastrear exactamente digamos, un
o sea, un origen o una influencia directa en la manera de dibujar. Sí hay referentes, hay ciertos, digamos, indicios que llegaron probablemente con la información que los curas traían a América, ¿no? Como parte de sus bibliotecas privadas. Porque estamos hablando de un proceso temprano de conquista. Él nace el 34, en 1534. Entonces estamos hablando de la primera etapa de la conquista, entonces donde sí hubo, digamos, un intenso tráfico de información y sobre todo de fuentes bibliográficas traídas por la Iglesia, ¿no? Entonces es muy probable que él haya llegado a esos códices o a esos textos incunables o textos, digamos, primeros textos del Renacimiento o anteriores, ¿no? Entonces por ahí podemos, digamos, rastrear algunos indicios, pero digamos elementos así como estilísticos o técnicos precisos no te podría decir. O sea, es un tema todavía por investigar. Y lo mismo que su caligrafía, ¿no? Es una puerta abierta, porque también la caligrafía de Guamán Poma tiene digamos, es prolífico, manejaba muchos tipos, muchas tipografías, o sea, muchas, digamos, estilos caligráficos que nos hacían pensar evidentemente en un hombre letrado, un hombre con mucho conocimiento del tema legal y del tema de la escritura, ¿no? Entonces, como te digo, es una compuerta ahí, o es una puerta que todavía no se ha abierto del todo, es un tema fascinante por investigar.